La paz de Dios reina entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Los escribas y fariseos puestos al desnudo. Segunda parte. Estas acusaciones tan categóricas y precisas del Maestro dan escalofríos al leerlas y pensar en la clase de seres tan falsos y ruines con que tuvo que enfrentarse Jesús en aquel tiempo durante su apostolado, donde se vislumbra los sufrimientos incontables que pasaría al presentarles con tanto amor la verdad eterna de su Padre para su salvación. Mas ellos, debido a la incredulidad y rebeldía de sus miserias y pecados, en todo momento se la rebatieron y de ninguna forma aceptaron. Doctrina santa e inviolable que Cristo había bajado de las alturas, tan pura como justa, tan virtuosa como recta y tan angélica como suprema. Pues todos sabemos a ciencia cierta que así debe de ser, porque sólo cumpliéndola al pie de la letra, las almas vendrán a flotar por encima de la corrupción de este mundo perverso hasta llegarse a salvar. Al oír estas acusaciones, un doctor de la ley dice a Jesús: Maestro, tal como hablas, también nos afrentas a nosotros. Mas Jesús le respondió con palabra de justicia de esta manera: Ay de vosotros también, doctores de la ley, que confundís el camino recto a seguir de la vida de perfección espiritual, extraviando a muchas almas. Pues bien, anunció Dios al profeta: Os envío profetas y apóstoles, y los mataréis y crucificaréis, como también los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, cayendo sobre vosotros la sangre inocente que se derramó sobre la tierra, desde Abel hasta Zacarías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apropiado de la llave de la ciencia, que no os pertenece, porque no sabéis gobernar la vida espiritual de la salvación de las almas, pues debido a vuestra arrogancia y concupiscencias, ignoráis el camino de la santidad, donde por tales necedades queréis cortar el camino de la buena nueva de vida eterna, que el Hijo de Dios ha bajado de las alturas, para que toda la humanidad llegue a ser salva. Mas al no querer reconocer esa verdad infalible del Altísimo, os hacéis doblemente responsables. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y adoráis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido nosotros en tiempo de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices suyos en la sangre de los profetas. Ya con esto os dais por hijos de los que mataron a los profetas. Colmad pues la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo escaparéis al juicio de la genna? Los escribas y fariseos, junto con los doctores, estaban fuera de sí ante tantas acusaciones de razón y justicia del Maestro, que les predecía la caída de sus almas a la muerte eterna en el lago de fuego y azufre. Mas aquellos denigrantes, encendidos en cólera, hacían incontables preguntas a Jesús sobre la ley antigua para cogerle en algo que él no aceptara, para desprestigiar al Maestro ante los demás de indocto. Mas todo quedaba frustrado y rebatido ante la sabiduría suprema del gran libertador, de aquel Rey de la humildad que venció por entero al mundo, y todas las tinieblas y necedad del hombre quedaron aplastadas por debajo de sus pies en espera del juicio final. Los apóstoles estaban un poco temerosos y acobardados ante las polémicas que los principales del templo, como enemigos declarados, que atacaban con todo su orgullo al Maestro. Mas vencida por entero toda aquella escoria de denigrantes, dirigiéndose a sus discípulos con sabias y profundas palabras, así les vino a hablar el Maestro: No temáis jamás aquellos pobres ignorantes, que sólo os pueden quitar la vida del cuerpo. Temed para estar prevenido a luchar a aquel que después de quitaros la vida del cuerpo, aún os puede precipitar al fuego de la genna. Grande es esta advertencia del sabio entre los sabios, para que todos los humanos que quieran razonar en la eternidad o vida invisible del espíritu, porque aclara un misterio que el hombre materialista no puede creer, pero que no tendrá excusa ante las palabras del Maestro, que hablan aquí con toda precisión del poder que tiene el mal espíritu cuando el ser humano se aparta de su Creador, puesto que sin ambigüedades el Salvador nos dice que el diablo puede quitar la vida material cuando uno se deja seducir y arrastrar por él. Y luego, sin duda alguna y sin ninguna dificultad, debido al extravío y mala vida
que ha llevado aquel desdichado ser, el diablo lo puede precipitar a los abismos del infierno. Esto es, en pocas palabras, la aclaración de la advertencia del Hijo de Dios, pero que a continuación abriremos con más detalle para norte y guía de nuestras almas, y poder guiar al mismo tiempo a los demás que quieran escuchar y practicar la verdad eterna de Cristo para salvarse, puesto que esta aclaración del Maestro fue una gran lección para todos aquellos sus discípulos que a través de todos los tiempos seguirían en pos de él, para que pudiéramos abrir parte del misterio espiritual que nos envuelve a todos los desterrados. Pues nadie debe de ignorar que alrededor de este mundo en que vivimos, como alrededor de nuestro, existe otra vida o esfera espiritual que no se puede ver con los ojos del cuerpo ni palpar con las manos, pero que nadie tenga la menor duda que todos los mortales estamos rodeados de espíritus que han dejado sus cuerpos, puesto que, debido a sus culpas y pecados, falta de fe y confianza en Dios, no han querido elevarse a recibir luz y justicia. Por ello se arrastran por el suelo permitido por Dios, dándoles una oportunidad para que se reconozcan y arrepientan de todos sus pecados y puedan llegar hasta Él. Lo que sucede es que muchas veces sin comprenderlo y otras con saña, según su imperfección o maldad, estos espíritus nos perjudican en gran manera en la mente, porque nos hacen sentir o desear lo que llevan de pecaminoso o imperfecto, como también nos transmiten la aflicción y desespero que los invade al estar cubiertos por las tinieblas y apartados de Dios. Luego hay también arrastrados por la tierra espíritus del mal que están a las órdenes de Satanás, y que éstos nos instigan ferozmente a todos los desterrados a faltar y pecar contra la ley eterna del Creador, para extraviarnos y apartarnos de Él y de la doctrina de su Hijo, para que nos condenemos en vez de salvarnos. Pero el cristiano de verdad, tanto a unos espíritus como a otros, aunque no los podemos ver, sí que nos damos cuenta perfecta cuando están junto a nosotros, seduciéndonos, instigándonos en la mente para faltar, puesto que sentimos con toda claridad su contacto cuando nos atacan en la mente, por los malos pensamientos desorbitantes y degenerados que nos inducen, aunque a veces lo hacen con mucho disimulo, que parece que sean nuestra propia mente o nosotros mismos los que discurrimos. Mas esta sagacidad de los malos espíritus la utilizan para que no nos demos cuenta que son ellos los que nos inducen a faltar y pecar, siendo entonces más fácil el caer en la trampa que nos ponen con sus mañas diabólicas. También se precisa el contacto con los espíritus en el propio cuerpo por medio de escalofríos, que a veces sentimos de varias maneras según la maldad del espíritu. También se denota el contacto de que nos dominan el cuerpo cuando sentimos una dejadez total de la materia como una impotencia, puesto que nos quedamos como sin fuerzas para obrar nada. La paz de Dios reina entre todo.